Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a manejar lo que son los controladores, las rutas y el modelo. En este caso no vamos a manejar del todo lo que viene siendo una vista, ¿sí? Bien, les explico. Dentro del backend, bueno, no tanto dentro del backend, dentro del modelo MVC que ustedes ya investigaron, ustedes ya vieron que puede existir lo que es el modelo, la vista y el controlador. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa que ustedes hagan, la programación que ustedes coloquen, ya no va a ser de tipo espagueti, como lo hacían anteriormente. Ahora vamos a tratar de estructurarlo y vamos a dividirlo en tres partes. El modelo, como ya lo investigaron también, va a ser el encargado del enlace con la base de datos. ¿Sí? En este vamos a utilizar un módulo que pertenece a Node.js que se llama Sequelize. En las vistas, nosotros lo vamos a omitir. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser retornar JSONs, ¿sí? Porque recuerden ustedes que estamos trabajando en una forma de backend únicamente, por lo tanto no vamos a programar nada de frontend. Pues lo único que vamos a retornar van a ser JSONs, ¿sí? Y en la parte del controlador, esta va a ser la lógica de mi sistema, ¿sí? Al agregar nosotros lo que viene siendo un framework, los frameworks además agregan el archivo de rutas. Este archivo de rutas eh, coloca la ruta, establece la ruta y manda a llamar el controlador. Esos son los componentes básicamente que vamos a tener. En este tipo de modelos se trata mucho en desglosar en más archivos para tener más comprensible nuestro código, ¿sí? A diferencia de cómo estaban acostumbrados a programar. Ahora, eh, ¿cómo funciona exactamente esto? Bueno, ya también se supone que por ahí vi que algunos encontraron algunos diagramas, Axi sí lo encontró. Entonces, fíjense bien, yo tengo mi navegador o quien va a realizar la petición web, ¿no? Este va a ser el que realice la petición web. Al hacer la petición web a mi backend, quien lo va a recibir va a ser mi archivo de rutas, ¿sí? Este va a ser mi petición. Lo recibe mi archivo de rutas. Este archivo de rutas, dependiendo de lo que sea, lo va a redireccionar y va a mandar a llamar a un controlador. Este controlador, en caso de ser necesario, manda a llamar un modelo. O sea, en caso de que quiera extraer datos de la base de datos, manda a llamar el modelo. Caso contrario, bueno, no caso contrario, después de eso, se supone que manda a llamar la vista, que nosotros no vamos a tener una vista, simple y sencillamente vamos a devolver un JSON. Y esto mismo es lo que se le regresa al usuario, ¿sí? Entonces la cadenita va más o menos así. Déjenme poner unas flechitas. Mi petición llega a rutas. El archivo de rutas manda a llamar un controlador dependiendo del seleccionado. Mi controlador manda a llamar un modelo en caso de ser necesario y retorna los datos al controlador. El controlador envía esos datos a la vista, ¿sí? Y la vista básicamente devuelve la petición, ¿no? Les digo, en nuestro caso no vamos a estar utilizando del todo una vista, pero este viene siendo el modelo, el diagrama que se va a estar utilizando para trabajar con los frameworks. Ok, ahora sí vamos a pasar a lo bueno. Nosotros ya tenemos esto que tiene aquí.
Ya tengo mi archivo de rutas y tengo mi archivo index.js. Lo que voy a hacer además dentro de la configuración, voy a colocar un nuevo archivo que se va a llamar database.js, que va a ser el encargado de las bases de datos. ¿Por qué lo pongo en inglés? Bueno, se acostumbra mucho en la programación tratar de colocar todo lo que se pueda en inglés, que ustedes comprendan, para que a la hora que trabajen en una empresa, las empresas bien pagadas son generalmente las de otros países, entonces están muy acostumbrados a trabajar en inglés. Entonces, básicamente con esto, yo ya tengo un archivo donde voy a colocar toda la configuración de tanto de mi base de datos como de variables globales, las mentadas environment, ¿sí? Voy a colocar también dentro del server una carpeta que se va a llamar controllers. Ahí está. Y voy a agregar otra carpeta más que se va a llamar models. Ahí le puse archivo. ¿Sí? El cual va a hacer referencia a los modelos y a los controladores. Ojo, generalmente por cada tabla se maneja un modelo y un controlador. Yo ahorita nada más voy a realizar para usuarios, por lo tanto nada más voy a manejar un solo modelo y un solo controlador. ¿Sí? En el controlador que yo voy a colocar, le voy a llamar usuarios, porque yo quiero hablar sobre los usuarios. Controllers, yes, perdón, controller. Cuando vaya a crear un controlador, le voy a asignar este nombre para generar el controlador, ¿no? Usuarios.controllers.js. En el caso del modelo, nada más lo voy a llamar usuarios.js. Tengo mi controlador, tengo mi modelo y tengo mi archivo de base de datos, ¿sí? Básicamente ya tengo estos tres componentes. Ahora, voy a instalar de una vez, aunque los van a necesitar ahorita, porque los van a necesitar ahorita más bien, voy a instalar estos módulos. Voy a instalar un módulo npm install que se llama Sequelize. Sequelize. Voy a esperar a que se instale. Ahí está. Ahora, para poder enlazarme a la base de datos de MySQL, voy a instalar otro que se llama MySQL2. ¿Sí? Sí, muy bien. Y además de estos módulos, yo necesito un complemento para poder estar haciendo las pruebas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando yo mando a llamar algo, lo puedo mandar por GET. Hasta ahí estamos bien. Pero si yo quiero postear algo, o sea, si yo quiero agregar un formulario de registro, en teoría, yo tendría que hacer una vista para poder mandar a llamar esos datos. No va a ser este el caso. Vamos a utilizar un complemento que me permita a mí poder simular que estoy mandando datos. Bueno, no simular, de hecho los va a mandar sin tener que tener alguna vista. Entonces, lo que voy a hacer va a ser instalar un complemento más. Este complemento o esta extensión se llama Reset Client. Es esta que yo tengo aquí, ¿sí? Van a instalar esta que se llama Reset Client. ¿Sale? Una vez que la tengan instalada, pues vamos a continuar con nuestro proyecto, ¿no? Tengo el Sequelize, tengo el Express, y acabo de instalar, ¿qué dijimos? Bueno, ok, ahora vamos partiendo de configurar la base de datos. La base de datos vamos a utilizar Sequelize, ¿sí? Si ustedes se van a la documentación oficial, ahí les va a decir cómo pueden utilizar Sequelize. ¿Qué es Sequelize? Sequelize es una especie de conector con una base de datos y poder manejarlo en un estilo orientado a objetos, ¿sí? Ustedes en este punto ya no van a utilizar SQL. El lenguaje SQL en teoría está quedando obsoleto, sí, pero hay que conocerlo.
SQLize va a tratar de homologar todos los gestores de bases de datos que pueda utilizar. O sea, SQLize lo pueden enlazar con Postgres, lo pueden enlazar con MySQL, lo pueden enlazar con MySSL, lo pueden enlazar con, vaya, muchos gestores de bases de datos. Lo único que va a cambiar va a ser la parte en donde lo mandan a llamar. De ahí en adelante, todos los demás códigos van a ser exactamente lo mismo. ¿Sale? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Lo primero que voy a decirle, voy a requerir una constante que se llama SQLize. SQLize. Y esto va a ser igual a requerir un módulo, perdón, que se llama SQLize. Ahí está, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer va a ser crear mi modelo. Entonces, constante usuarios model es igual a require aquí yo necesito crear el modelo que voy a estar utilizando. ¿Por qué? Porque automáticamente me va a crear también las tablas, ¿sí? Lo único que yo necesito es una base de datos vacía. Y creo que ni siquiera eso automáticamente también lo crea. La verdad no he probado. Pero bueno, yo ya tengo este modelo que se encuentra aquí. Por el momento se encuentra vacío. Yo voy a mandar a llamar ese modelo. Entonces, ese modelo, si yo le pongo punto diagonal, fíjense que aquí estoy dentro de esta carpeta. Por lo tanto, no me aparece. Yo tengo que salir de esta carpeta. Punto diagonal. Aquí sí ya me permite navegar. Voy a entrar a modelos, diagonal, y voy a abrir el modelo de usuarios. Ahí está. ¿Es necesario que le ponga el punto .js? No, recuerden ustedes que automáticamente, como son archivos de JavaScript, pues automáticamente lo toma. Ahora, aquí voy a poner el código de mi conexión. Si no me lo sé, no se preocupen. Yo me voy a venir, por ejemplo, a mi navegador web. Y mi código de conexión lo puedo encontrar. Lo puedo encontrar. Que me lo encuentro rápidamente. Aquí. Este viene siendo el código de conexión. Fíjense, por ejemplo, que aquí se está conectando con MySQL, se puede conectar con MariaDB, se puede conectar por Postgres, por MySSL. Existen algunos otros gestores de base de datos que también soporta. Existen tres formas. Esta, que es la que yo voy a utilizar. Existe esta, que básicamente es cuando está almacenado en una ubicación la base de datos, como lo es SQLite. SQLite básicamente es un archivo tipo Access, por ejemplo, que les genera un archivo en el cual ustedes pueden almacenar información, o pueden tener otra que tiene directamente la URL y la pueden mandar a llamar. En este caso yo lo tengo directamente en un localhost, entonces voy a copiarme esto que está aquí, lo copio y lo voy a pegar en mi código. Ahí está, ¿sí? Pues tengo una nueva constante que se llama SQLize. Fíjense que no es la misma que esta porque lo tengo en minúsculas, aunque aquí este SQLize sí hace referencia a este SQLize, ¿sí? Mi base de datos en mi caso se va a llamar, déjenme creo la base de datos aquí en mi Mixup. Ustedes no lo están viendo, pero yo lo voy a crear. Se va a llamar base de datos prueba. Listo, lo acabo de crear. Entonces esta va a ser base de datos prueba. Mi username, ustedes ya saben que viene siendo root. Mi contraseña es vacía, ¿sí? Para mi localhost. Y aquí ya nada más me está pidiendo que seleccione alguna de estas. Entonces el que yo voy a seleccionar básicamente va a ser el de MySQL. Entonces le voy a poner MySQL. Con esto ya tengo mi cadena de conexión. Les digo, esto es lo único que va a cambiar. Las cadenas de conexiones al momento en que ustedes estén agregando o cambiando de una base de datos a otra. ¿Se puede? ¿Sí? ¿El sistema cambia? No. Lo único que tienen que cambiar es ese dialecto. Muy bien. Entonces, ya tenemos esta parte. Ahora, lo que quiero hacer es que me lea la tabla usuarios, el modelo usuarios,
con respecto al SQLize que yo tengo ahí arriba. Entonces voy a crear una constante llamada usuarios y esto va a hacer referencia al modelo usuarios, ¿sí? Vamos a hacerlo respecto a SQLize, que es esta conexión, utilizando nuestro módulo de SQLize, ¿sí? Ahora, lo único que tengo que hacer es el module.exports y le voy a decir que me exporte la función de usuarios, o sea, esta que se encuentra aquí. Lo que acabo de hacer aquí en este punto es cargar este usuarios con todo lo que tenga SQLize. O sea, yo ya puedo referirme a usuarios, por ejemplo, punto, y fíjense que aquí ya está cargado con todas las funciones. Bueno, no del todo, pero no me aparecen más bien las funciones, pero ya se encuentra cargado. Yo puedo, por ejemplo, ponerle, no sé, create, y esto me permitirá crear un archivo en la base de datos. Puedo ponerle delete, y esto me permitirá eliminar algo de mi base de datos. Puedo ponerle update, perdón, y esto me permitirá poder modificar algo de la base de datos. En este punto lo que hice fue anexarle todas estas funciones, ¿sale? Ahora, voy a agregar unas líneas de código más para que automáticamente se cree esa base de datos. Le voy a poner SQLize.sync. Cuando se sincronice, force none, perdón, false, punto. Bien, entonces, vamos a colocar una función de flecha. Y vamos a ponerle un console log y que me diga tablas sincronizadas. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Bueno, para empezar, cada vez que las tablas se estén mandando a llamar, me va a mandar un mensaje que diga tablas sincronizadas al momento de finalizar la sincronización, ¿no? Ahora, esto lo que hace es que si yo ya tengo una tabla y modifico la estructura de la tabla, me reactualice la estructura de la tabla automáticamente, ¿sí? Esto es muy útil, por ejemplo, que se me olvidó colocar un campo, ya no tengo que ir a mi base de datos y agregar nuevos campos. Nada más le pongo true, por ejemplo, y automáticamente va a hacer el cambio de la tabla a como la haya modificado. Entonces, profe, ¿las tablas ya no se crean desde MySQL? No, las voy a crear desde aquí, en la parte de los modelos. Aquí es donde yo voy a mandar a llamar mis tablas, ¿sí? O donde voy a colocar mis tablas. Fíjense bien. Eh, Básicamente, lo primero que tengo que hacer aquí lo voy a poner un poquito al revés. Le voy a poner module.export para que me trate de exportar todo lo que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, module.exports va a ser igual. Y aquí arriba le voy a poner SQLize. SQLize, coma. Y quiero exportar unos data types, que son estos que se encuentran aquí. ¿Sí? Les digo, esto es para crear la tabla y mencionarle los campos que va a tener mi base de datos. Bueno, mi tabla de usuarios. Le voy a decir que me return un SQLize. Y me va a definir lo que es la tabla que se va a llamar usuarios. ¿Sí? Aquí adentro yo voy a colocar todos los campos referentes a mi base de datos. Tengo que especificarlos. Por ejemplo, en este caso voy a asignarle un ID y este ID eh, le voy a decir que va a ser de tipo, fíjense que es como un poco de SQL, nada más que aquí cambia la cosa, ¿no? Va a ser data type, ¿sí? Punto, y aquí voy a utilizar el UUID. Esto viene siendo un ID, nada más que está como que un poco más complejo en cuestión de generar los IDs. Esto evita un poquito de hackeos hasta cierto punto, ¿sí? Le voy a decir que esta va a ser mi llave primaria, perdón. Primary key, ¿sí?
Y le voy a decir que el valor default value va a ser igual a data types punto UUID B4. UUID B4. Es que automáticamente me coloque un ID con la versión número 4, ¿no? Que maneja SQLize. Con esto, pues automáticamente me va a colocar un ID. No va a ser del todo incremental, pero es un ID que jamás se va a repetir. Si necesito colocar otro campo, coloco una coma, ¿sí? Y me sigo al siguiente campo. En este caso quiero el campo de nombre. Este campo de nombre, yo quiero que sea de type, dos puntos, data type, punto, y quiero que sea string, por ejemplo, ¿sí? Y quiero que esto, low, null, o sea, que si permite falsos, que si permite valores nulos va a ser totalmente falso, ¿sí? Simple y sencillamente no va a permitir valores nulos. Cierro mi llave, coloco una coma para mi siguiente campo. Y fíjense que esta es la forma en cómo se van a crear básicamente la base de datos, ¿sí? Voy a colocar un email. Bueno, yo ya tengo algunos campos. Los voy a copiar, los voy a pegar aquí abajo nada más, para evitarme la bronca de estar haciendo este proceso. Ahí está. Fíjense que ya le puse un ID, un email, y se me borró el nombre. Ahí está. Nombre, email, celular, país, ciudad. Y ahorita puse puros strings. Pudiera colocar también algún integer, pudiera colocar algún también tipo date, pero no lo estoy haciendo. Estoy colocando básicamente puros strings. ¿Sale? Muy bien. Esto lo había cambiado. Va a ser minúscula. Ahí está. No miento. Esto require. Esto no va. No sé de dónde lo saco. A fin de cuentas lo va a exportar y quien va a utilizar el SQLize va a ser el otro. Entonces no me preocupo tanto. Básicamente con esto yo ya puedo generar mi base de datos, ¿sí? No es incluso necesario que yo tenga mandado a llamar para que se trate de generar la base de datos. Automáticamente se va a mandar a llamar, ¿sí? En cuanto yo vaya, mande a llevar mi archivo de base de datos. ¿Cómo lo voy a mandar? Pues sencillo, me voy a ir aquí al index, que es el que manda a llamar básicamente todo, y le voy a decir aquí, require es punto diagonal, voy a entrar a server, diagonal, configuración, diagonal, database, ¿sí? Esto está extrayendo este archivo. No es lo mismo utilizar aquí arriba un require de esta forma, ¿sí? A utilizarlo de esta forma. Con esto básicamente me traigo todo, como lo hacíamos con React. Y con esto básicamente lo estoy almacenando en una variable para poder utilizarlo estilo base de datos. ¿Sí? Perdón, estilo orientado a objetos. ¿Sí? Entonces con esto ya le estoy diciendo que va a requerir estos datos de la base de datos. Voy a tratar de probarlo a ver si es cierto. Terminal, npm, no es cierto, no demo, start. Fíjense que aquí tengo un pequeño error. Me dice que tengo un error posiblemente en la línea 3. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Data type en el uso en modelo en la línea 13. Aquí. Esto no va. Guardo. Ahí me volvió a aparecer otra vez un error. Dice que data type es data types. Ahí está. Volvió a tronar. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice que una columna ID
Fue agregada a tus atributos de usuario, pero no fue marcada como una primary key verdadera. Primary key, la K mayúscula. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Todo esto viene en la documentación, de todos modos. Ahora dice que tengo otro corriendo en ese puerto. Déjenme lo paro, porque tenía el otro proyecto que estaba haciendo de prueba. Lo voy a volver a ejecutar. Ahí está. Se acaba de inicializar mi servidor. Servidor iniciado. Que viene siendo este. Se supone que está mandando a llamar la base de datos, que es esta. Es esta. Ok. Está haciendo todo este proceso. Tengo inicializado en MySQL. Sí. Tengo creada mi base de datos que se llama base de datos prueba. Sí. B de prueba. Mi usuario root, localhost, MySQL. Tablas sincronizadas. Mandé a llamar al modelo de usuarios, que es este. Esto está bien. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Se supone que lo que debería haber pasado es que automáticamente creara mi tabla. Déjenme vuelvo a escribir esto. Requiere punto diagonal. Vas a entrar al server, diagonal. Vas a entrar a configuración, diagonal. Y vas a entrar a la base de datos. Y coma. Muy bien. Básicamente no había guardado este archivo de database, ¿sí? Entonces, pues acostúmbrense a guardar. Es uno de los peores errores que pueden pasar, ¿no? Ok, si ustedes se fijan, inicializo mi servidor, node.start. En este punto se está inicializando y aquí me está apareciendo ya servidor iniciado y después de eso está creando la tabla. Aquí miren, se fijan, esto es SQL, ¿sí? Automáticamente la crea. Después de todo esto me está apareciendo el console log que yo le puse en el que dice tablas sincronizadas, que es el que se encuentra en este punto, ¿no? Aquí está, tablas sincronizadas. Si todo salió bien, yo puedo visualizar dentro de mi base de datos, aquí está mi base de datos prueba, se encuentra vacía, la actualizo, y fíjense que ya tengo uno de usuarios, ¿sí? Este de usuarios, pues básicamente ya tiene mi estructura, ¿sí? Automáticamente se me pone este create update, porque esto lo maneja el mismo framework, ¿no? Voy a tratar de hacer una inserción de un dato, miren. Voy a colocarle aquí el número 1, voy a colocarle Julio, voy a colocar un correo, un celular, un país, una ciudad y un password. Ahí está. Voy a generar únicamente un registro para mandarlo a llamar eh, desde mi framework. Ahí está. Básicamente ya tengo un registro almacenado, nada más voy a hacer ahora la pequeña prueba. Ahora sí, viene la parte interesante. Lo que voy a hacer ahora va a ser generar una nueva ruta, la cual me permita mostrar a mí lo que son los datos que tenga este modelo, ¿sí? Me voy a ir a los controladores y voy a empezar por aquí, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, pues obviamente, va a ser importar las librerías que yo vaya a necesitar. Para empezar, pues necesito la base de datos. Entonces, constante, lo voy a llamar nada más db, que va a ser mi base de datos, va a ser igual a require y voy a mandar a llamar mi base de datos. Entonces, si yo le pongo punto diagonal, fíjense que ahorita estoy dentro de controllers. Yo necesito diagonal, digo salir. Salgo a configuración y entro a la base de datos con esto. Ahora, bueno, todavía no voy a utilizar operadores, por lo tanto no lo voy a llamar. Cada función que yo coloque le voy a poner module.exports, ¿sí? Y el nombre de la función que yo quiero. Por ejemplo, este lo voy a llamar obtener usuarios, ¿sí? Esta va a ser mi función que yo quiero generar. Y recuerden que voy a generar una función asíncrona
¿Por qué? Porque va a ir a mi base de datos, va a extraer los datos. En ese proceso puede durar un pequeño tiempo y yo no quiero que mis códigos sigan avanzando mientras no me devuelvan una respuesta. Entonces genero una función de flecha y básicamente esto es mi primera función. Mi función se va a llamar obtener usuarios. Yo voy a crear después otra función que se va a llamar, por ejemplo, exports, una que se llame, no sé, guardar, almacenar. Bueno, guardar usuarios. Esto va a ser igual a sync y una request y un response. Y ahí está, ¿no? Yo puedo poner tantas funciones yo quiera colocar, ¿sí? En este caso nada más voy a colocar dos por el momento. Una que va a ser obtener usuarios. Fíjense que cada vez que guardo se actualiza el notebook, ¿eh? Eso no me afecta. Entonces, en esta de obtener usuarios, fíjense que recuerden ustedes que todas las funciones asíncronas deben tener su propio try y su catch, ¿no? Pues dentro del catch, simple y sencillamente le voy a decir que me va a regresar un error 400. Todavía no vemos así del todo los errores. Necesitamos también analizarlos, eso lo vamos a ver después. .json, me va a regresar un JSON que va a decir lo que tenga el error que capturó, ¿sale? Y por otra parte, en el try, fíjense bien lo que voy a hacer. Le voy a poner, voy a crear una nueva variable que se va a llamar usuarios y esto va a tener una wait. ¿Por qué una wait? Porque va a ir a la función de la base de datos, que es el DB, que está haciendo hace relación con la base de datos, ¿sí? Y fíjense que aquí ya me aparece el de usuarios, ¿sí? Es el modelo que contiene la base de datos ya lo encuentra aquí. Y le voy a poner que me encuentre todo, find all, punto y coma. Con esto le estoy diciendo que encuentre todo. Ahora, si usuarios, o sea, si fue a encontrar algo, si encontró algo y si no. Si no, pues simple y sencillamente, return, voy a retornar un res.json que va a decir mensaje datos no existen datos, ¿sí? Ahora, si sí, entonces yo le voy a poner un return res.json y quiero que me retorne lo que tiene usuarios, que ya viene como un tipo JSON, porque en este punto lo estoy extrayendo como un JSON. Entonces, si todo salió bien, esto me debería funcionar. Claro que esta función todavía no la mando a llamar. ¿Cuándo quiero que se mande a llamar? Aquí es donde entra lo interesante. Entonces voy a entrar a mis rutas, que son estas que están aquí, que por cierto las tengo todas amontonadas. ¿Y estas rutas de dónde salieron? Ah, ok. Muy bien, me voy a ir entonces, dijimos, a mis rutas, que son estas que están aquí. Y para empezar, voy a colocar esto aquí, esto acá, y aquí van a ir mis rutas, ¿sí? Eh, Fíjense bien, lo primero que yo necesito hacer, necesito importar esas funciones que se encuentran en usuarios controller. Entonces, le voy a generar una nueva constante, ¿sí? Y aquí adentro voy a colocar las funciones que yo quiero mandar a llamar. Como son funciones, lo pongo entre corchetes, entre llaves, ¿sí? Pues en este caso se llama, ¿cómo se llama? Obtener usuarios. Obtener usuarios. Y aquí voy a especificar de dónde lo voy a extraer. Entonces, require. Y lo va a extraer de punto diagonal, controladores, diagonal, usuarios, controller. Ahí está. Si quiero mandar a llamar ahora a la otra función, no tengo que volver a colocar el código, nada más pongo una coma y le voy a poner, por ejemplo, guardar. Y fíjense que automáticamente ya me lo está detectando. Guardar usuarios. Entonces lo coloco y ya estoy mandando a llamar las dos funciones. ¿Sí? Voy a colocar una nueva ruta. Router.get va a funcionar por método get.
Y esta va a trabajar cuando yo le ponga, por ejemplo, la palabra usuarios, ¿sí? Ahora, este usuarios yo quiero que me ejecute un controlador. El controlador que yo quiero que ejecute va a ser el de obtener usuarios. Entonces, obtener usuarios. Y de esta manera tengo una ruta. La ruta manda a llamar un controlador que se llama obtener usuarios, que es este que está aquí. Nada más esto, ¿sí? Esto manda a llamar un modelo que se llama usuarios, que es este que está acá, que ya tiene los datos aquí. Yo no tengo que programar ningún SQL porque ya SQLite lo trae todo, ¿sí? Nada más pongo mi parte lógica, lo que yo quiero que haga mi programa en este punto, ¿sí? Y si todo salió bien, debería de funcionar. Vamos a probar a ver si es cierto. Me voy a ir a mi navegador, le voy a colocar localhost, 8000 / usuarios. Y fíjense que ya lo tengo de esta manera. Si a ustedes se les hace muy feo como se visualiza, no se preocupen. Se pueden instalar Firefox, que es un poco más pesado, pero bueno. Pueden instalarse Firefox. Y fíjense que si yo lo corro aquí, ya le compartí, sí, ya lo compartí. Fíjense que ya me lo convierte en un tipo JSON ya funcional. Entonces tengo mi archivo 0, que nada más tengo un solo registro. Dice que tengo el ID 1, el nombre, el email, el celular, el país, y aquí ya me lo trata de acomodar el JSON de una forma mejor legible, ¿sí? En tipo obviamente JSON. Pues, esto me facilita a mí poder consultar información, ¿sí? Muy bien. Voy a hacer el de agregar. Sí, voy a hacer el de agregar y se va a quedar de tarea para que ustedes se avienten el de modificar y eliminar. Profe, pero yo no me sé los códigos de modificar y eliminar. No se preocupen, para eso existe la documentación. Si yo me voy aquí a los modelos básicos, aquí en este punto me dice cómo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí me está diciendo... Perdón, queries básico. Aquí está. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí me dice cómo poder agregar. Esto es para agregar, crear un nuevo usuario. Esto es para mostrar, seleccionar todos los usuarios, que sea el que acabamos de utilizar, ¿sí? El de actualizar, update. Fíjense que este es el de actualizar. Aquí me dice qué datos voy a actualizar y dónde lo voy a actualizar, ¿sí? Recuerden que los updates necesitan un where o el delete, que viene siendo este, y aquí me dice cómo puedo eliminar un usuario. Entonces, ustedes van a tratar de hacer el de eliminar y el de modificar. Yo me voy a aventar rápidamente el de agregar. Fíjense bien. En esta parte, mi modelo, yo quiero que me haga para empezar un try con su catch, ¿sí? En caso de que entre al catch, quiero que me muestre un error 400. Ahí está, ya lo tenía abajo. Digo, ya lo tenía aquí arriba. Básicamente es lo mismo que hice acá, ¿no? Solo que no va a tener una variable en la que va a mandar, en la que va a devolver los datos. Nada más va a tener una wait y db.usuarios. Y le voy a poner create, ¿sí? Fíjense incluso que si yo me voy, bueno, no me voy a la documentación. Básicamente voy a poner el create tal cual va. En este create, yo necesito decirle qué datos va a agregar, pero también me acepta JSON. Y como me acepta JSON, yo voy a utilizar el request.body. Ojo, todo lo que se mande por el post va a ir en el body del request, ¿sí? Todo lo que se mande por el get va a ir en el params del request. O sea, si yo quisiera extraer todo lo que está en un post, en un formulario, yo le voy a poner request.body. Si yo quisiera extraer parámetros que se están mandando por la URL, yo tendría que ponerle params. Estos son parámetros que se mandan por get y estos vienen siendo los que se mandan por post, ¿sí? Va de nuevo. Imaginen un formulario web,
Este formulario web, cada vez que ustedes le ponen submit, se genera un post que se está mandando. Todo lo que se manda lo manda por el body, ¿sí? Ahora, si ustedes lo mandan por la URL que pongan en www.google.com, diagonal, o bueno, diagonal no, signo de interrogación y ponen el nombre de la variable igual al valor de la variable. Se supone que eso ya lo vieron con el profe Chaparro. Entonces, son dos tipos de variables diferentes, unas que son las get y una que son las post. En este caso las recibimos como body y como params. Yo, por ejemplo, aquí le puedo poner .name y me va a extraer únicamente el campo que se esté mandando por un formulario que se llame name. Pero yo quiero que me mande todos los campos de esa manera, ¿sí? Entonces nada más voy a colocar esto que está aquí. Fíjense bien, me voy a ir a mis rutas y voy a colocar un router.post. Fíjense que aquí ya cambié mi ubicación, ¿sí? Y a esta de .post yo le voy a poner diagonal usuarios, ¿sí? Coma, ¿cómo se llamaba la función? Ah, pues guardar usuarios. Ahí está. Ahora dicen ustedes, profe, pero es la misma ubicación, usuarios, perdón, va a entrar a donde mismo. No, porque una se está mandando a llamar por get y la otra se manda a llamar por post, dependiendo de dónde esté entrando. Ahora, ¿cómo puedo mandar por post? Pues la única forma sería tener un formulario que el método sería post, o aquí viene el truco de haber instalado la extensión de REST Client, que es esta que está aquí. Si yo instalé esta extensión, yo puedo empezar a hacer pruebas por medio de un archivo. Este lo pueden colocar donde ustedes quieran, es independiente de su proyecto. Yo le voy a poner pruebas.http. Y este archivo me va a permitir hacer las pruebas para probar todas estas rutas que yo tengo aquí. Fíjense bien, le voy a decir, por ejemplo, voy a poner triple signo de gato cada vez que vaya a colocar una prueba y le voy a poner prueba. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que por método get me va a leer el http dos puntos diagonal localhost 2.8000 diagonal usuarios, ¿sí? Usuarios, ahí está. Y si todo salió bien, fíjense que le pongo aquí en donde dice send request y me está diciendo que no encuentra esta ubicación. http dos puntos diagonal localhost. Ah, caray, ¿por qué repetí? Qué fumado. Ahí está. Lo mando. Y fíjense que aquí me está devolviendo los datos. ¿Yo necesito un navegador web para poder estar probando? No. ¿Por qué? Porque no genero vistas. Con esto yo puedo estar haciendo mis pruebas. Pues fíjense que aquí estoy recibiendo básicamente los mismos datos que recibí en el Chrome. Voy a mandar ahora una, pero por método post. Entonces le voy a poner agregar post. Y mi siguiente va a ser por método. Entonces dijimos post. Y lo que va a mandar http dos puntos diagonal localhost dos puntos 8000 diagonal usuarios. Dicen ustedes, profe, ¿es el mismo? No, porque este se manda por get y el de abajo se manda por post. Nada más que yo le voy a poner application, me veo cómo se hace. Content type, application JSON. Sí, va a mandar por la cabecera una aplicación básicamente va a mandar datos de JSON, ¿no? Por el post. Entonces aquí es donde yo le voy a decir ya los datos que me va a mandar. Yo ya tengo unos precargados, los voy a colocar aquí directamente. ¿Sí? Fíjense que yo le estoy diciendo que me va a mandar estos datos hacia esta dirección por método post. Entonces si yo le coloco aquí send request, no, necesito dejar un espacio. Eso sí es de ley. Va de nuevo. Fíjense que aquí abajo ya me dijo insert into. Ejecutó un insert into al momento en que yo le di clic aquí. ¿Se fijaron? Le voy a dar clic otra vez. Pero no me lo va a permitir porque es el mismo correo. Bueno, me voy a venir a mi base de datos. A ver si es cierto que me lo agregó. Actualizo. Y fíjense que aquí está mi nuevo usuario. Incluso me agregó el ID que yo les platicaba. ¿Se fijan? Este es el UUID. ¿Sí? Y tiene un poco más de seguridad al momento de manejar los IDs. Pero bueno, entonces esto ya me generó un registro en mi base de datos. Fíjense qué tan sencillo me lo generó. No tuve que hacer tanto proceso. Esta es la ventaja de tener los frameworks, ¿no?
Entonces, con esto yo probé, este es un archivo HTTP que me permite a mí realizar pruebas, ¿sí? Sin meterme en tantas broncas. No tengo que utilizar yo navegadores por parte del backend. Lo único que tengo que estar haciendo es probando que se esté mandando lo que yo quiero y recibiendo lo que yo quiero, ¿sí? Si se manda y se recibe, con eso soy feliz. Solo se me olvidó colocarle aquí en la parte de... ¿Dónde estoy? En la parte de los usuarios, aquí me está retornando mis datos. Cuando guardo me retorno mis datos y le voy a decir que me retorne también para que no me deje así nada más. Return res.json, un mensaje, dos puntos, que diga usuario agregado satisfactoriamente. Ahí está. Pues para la próxima que yo vuelva a agregar, fíjense, me voy a venir a agregar otro. Nada más que recuerden que este no me lo va a permitir que vuelva a colocar uno igual. Le puse que fuera único. Pues voy a ponerle Villegas 44. Ahí está. Y si todo salió bien, mando el request. Y fíjense que ya me está devolviendo el mensaje. Usuario agregado satisfactoriamente. ¿Se fijan? Y aquí abajo se aventó el inserinto. ¿Sí? Si yo me voy a mi base de datos, actualizo. Fíjense que aquí está mi otro registro. ¿Sale? Entonces ustedes se van a aventar el de eliminar y el de modificar. Ojo, el de eliminar y el de modificar requieren que ustedes les manden un parámetro. ¿Cómo van a recibir ese parámetro por parte de las rutas? Por parte de las rutas, yo tendría que colocar, por ejemplo, un router.put es para modificar, ¿sí? Y router.delete es para eliminar, ¿sí? Ya depende también ustedes cómo vayan a mandar las cabeceras. Entonces, si es un put, por ejemplo, yo le voy a poner aquí punto diagonal, perdón, diagonal, usuarios, y necesito un ID que yo tenga que recibir. Entonces lo voy a recibir de esta manera. Este sería el ID que yo voy a recibir, ¿no? Le voy a poner de una vez aquí, eliminar usuarios, punto y coma. Este lo tengo que mandar a llamar acá. Y se me hace que ya les ayude mucho. Esta función no me aparece así porque todavía no está creada, ¿eh? Le voy a poner aquí abajo module.exports.eliminar usuarios. Es igual, asíncrono. Voy a recibir un request, respondo con un response, función de arrow, de flecha, ¿sí? Y aquí fíjense bien que voy a tener mi try, y en este try es donde yo voy a colocar mi await. Bueno, le voy a dejar esta parte nada más. Al momento de recibir los valores, por ejemplo, que yo quisiera recibir ese ID, yo tendría que ponerle aquí params.id. Esto va a hacer referencia a lo que me vaya a recibir por parte de este ID. O sea, si que cada vez que yo quiera mandar a eliminar algo, yo tendría que ponerle, por ejemplo, aquí, eliminar. Este va a ser por delete. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, dos puntos, 8000, diagonal, usuarios, diagonal, y voy a colocar el número. Fíjense que este es el ID que yo quiero eliminar, ¿sí? Y nada más, aquí abajo no necesito datos porque no lo estoy mandando. El de actualizar sí lo requeriría. Yo necesito el dato que voy a actualizar y el ID del valor que yo quiero actualizar, ¿sí? Entonces, pues básicamente, traten de hacer esto y traten de hacer esta práctica. Tienen esta y la otra clase para poder realizar este proceso. ¿Sale?